Esdras 10, 18 al 44. Sin culpa, gracias a Cristo. Hay dos preguntas sencillas a responder frente a esta sección. ¿De qué culpa nos libra el Señor? ¿Y qué atenta contra esa condición sin culpa o libre de culpa? Volvamos a leer juntos los versos 18 al 25. Dice así, y con especial atención en el verso 19. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes: de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Mesaías, Eliezer, Jarib y Gedalías, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. De Immer, Hananí y Zebadías. De Harín, Maseías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De Pasur, Elionai, Mesaías, Ismael, Natanael, Josabad y Elazar. De los levitas, Josabad, Simí, Kelaías o Kelitá, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salún, Telén y Uri. Y de los demás israelitas. Y ahí sigue la lista. Expiación por su pecado es lo que leemos en el verso 19. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo así. Ellos juraron divorciarse de sus esposas y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa. Mientras que en la Reina Valera del 60 leemos, verso 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Pecado, culpa, delito. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra persona. Los sacerdotes conocían la ley, mientras que es probable que no lo conocieran los demás israelitas. Parece que los sacerdotes respondieron conforme a lo que está escrito en Levítico, y ahí te doy los segundos para que ubiques el libro, y a la altura del capítulo 5, subrayes el verso 17 al 19. Levítico 5, 17 al 19. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Lo leemos así según la Nueva Traducción Viviente, el versículo 17 y 18. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno
del mismo valor. Tengan presente este texto, por supuesto, que es la guía para lo que tenemos en Esdras 10, 18 al 25, y específicamente allí en el verso 19. 111 individuos entre todo el pueblo repatriado fueron culpables de contraer matrimonio con mujeres extranjeras. 27 de ellos asociados a la comunidad del templo. ¿Conocían o no conocían la ley? Lo que está claro, según Levítico 5, que para Dios el desconocimiento de la ley no los deja sin culpa ni castigo. Llegó el momento incluso en que el pueblo de Israel ofreció sacrificio tras sacrificios, pero que eran de no el agrado de Dios. Dios se hastió de esos sacrificios, pues lo ofrecían de los labios para afuera y no con el corazón. No había arrepentimiento genuino. Fíjate en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, y tengo presente de que Isaías profetizó para el pueblo de el norte, Israel, y que esto les sirvió entonces de ejemplo para el pueblo del sur, de Judá y Jerusalén, los habitantes de Judá y de Jerusalén, y que, bueno, no atendieron el ejemplo y las profecías dirigidas al norte. Y es lo que tenemos entonces aquí entre el libro de Lamentaciones, Nehemías y Esdras, y el resto de los profetas menores o pequeños. Dice Isaías 1, versículo 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Una tragedia que Israel sea comparada con esta ciudad, con los habitantes de Sodoma y Gomorra de Génesis. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor, versículo 11. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de toros, corderos y cabras. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Y si avanzas conmigo hasta Isaías 29, versículo 13 y 14. Isaías 29, versos 13 y 14. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más,
Asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. ¿Qué le dijo el Señor a Judá? Bueno, es lo que leemos aquí en Esdras desde el capítulo 1. Vuelvo a Esdras, capítulo 1. Versículo 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construir un templo en Jerusalén que está en Judá. Y si avanzamos entonces a Jeremías, capítulo 25, versos 12 al 14. Esta fue la palabra que se cumplió, que Esdras deja por testimonio. Dice Jeremías 25, 12 al 14. Entonces, después que haya pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Traeré sobre ellos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciadas por Jeremías. Muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios, así como ellos esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que le ocasionaron a mi pueblo. Y ahí está la famosa, más adelante, el famoso texto de Jeremías 29, 10 al 14, famoso, y creo también que necesita ser mejor entendido en días como los de hoy. Dice Jeremías 29, 10 al 14. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Esto es a Judá. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Esto se cumplió según Esdras 1. Pero ¿qué resulta con el pueblo de Judá? Vean Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Y fíjense entonces lo que le dice a Judá. Malaquías 1, verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado su nombre? ¿Tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarán su favor?
dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Dios Todopoderoso. Y ahí a la altura del capítulo 2, versículo 17, acusaciones contra Judá. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y él se complace con ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Capítulo 3, versículo 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichoso a los soberbios y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Ese fue el testimonio de Judá y de la que al parecer no aprendieron, según Esdras. Sin culpa, gracias a Cristo. Fíjense en el Salmo capítulo 32. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo nos alcanza esto a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Está escrito en Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, lo siguiente. Romanos 3, verso 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y ante la objeción de alguno entre la audiencia que está escuchando lo que se está leyendo, el apóstol Pablo explica más adelante en Romanos 5, verso 12 al 14. Romanos 5, verso 12 al 14. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Aquella lista de culpables en Esdras 10, 18 al 44 o 43, corresponde al pecado de contraer matrimonio con mujeres cuya fe no era la de los israelitas. Tengamos claro esto. Nosotros tendríamos que preguntarnos en cuál lista aparecemos nosotros.
El comentario bíblico del maestro explica lo siguiente. Solo 50, abro comillas, solo 58 años después de la terminación del templo, lo que leímos en Esdras 1 por el edicto de Ciro, Esdras dirigió un grupo de 1,500 hombres y sus familias de vuelta de Babilonia a Jerusalén. Los tiempos habían sido difíciles en Judá. Para reconstruir la base agrícola de la economía, el pueblo saldría de Jerusalén y se dispersaría en pequeñas comunidades por todo el país. Lo que da sentido al plazo de 3 días para reunirse en Jerusalén, según está escrito en Esdras 10, 7 y 8. Hasta los levitas dedicados al trabajo del templo habían construido casas y limpiado la tierra. Los muros de Jerusalén no habían sido reconstruidos, tema medular del libro de Nehemías. Y el pueblo comenzó a unirse en matrimonios mixtos con los paganos de la tierra, acto que transgredía la ley, ya que ésta insistía en que el pueblo de Israel mantuviera su identidad. Era una ley de connotaciones muy prácticas. Siempre que los israelitas se casaban con paganos, el resultado era la introducción de la idolatría. Y con esto cierro comillas. Hay quienes hoy se perciben más cristianos que Cristo y más sabios que Dios. ¿De qué nos acusa la ley de Dios? De no buscar correctamente a Dios. Es lo que leemos en Romanos 3:10. Él es quien nos establece la manera de relacionarnos con Él y en consecuencia con el mundo en que convivimos. Y un aspecto de esta relación con el mundo es el yugo desigual. Una asociación íntima y mayor con el mundo que con Dios. Y que para la sabiduría de Dios trae consigo mismo sabiduría. Trae consigo mismo idolatría. El mundo nos seduce a desconfiar en la palabra escrita de Dios para alterarla y así tener al mundo como amigo. Según Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas, porque él estaba convencido que el nuevo comienzo solo sería posible por el retorno a la palabra. Y podemos invertir toda una vida en una banca, la existencia dentro de un templo, mas no así tener en el corazón inscritos los decretos y normas de la palabra de Cristo. Y según la instrucción del apóstol Pablo, conocemos que no somos justificados por la ley, sino precisamente por Cristo. Sin culpa, gracias a Cristo. Dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Leo desde el verso 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Y qué dice el verso 22? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y recordarás entonces lo que leímos en el capítulo, unos versos antes, al inicio del capítulo 3. No hay judío
ni gentil que pueda decir está libre de culpa. No hay distinción. ¿Qué es lo que hace la ley? Gálatas 3, 23 y 24 dice, antes de venir esta fe, es decir, la fe en Jesucristo, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Encontrándonos siendo justos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y no hay distinción. Un judío puede disfrutarlo como nosotros, quienes no lo somos, gentiles, también. La ley nos dice que no podemos alcanzar la gloria de Dios. Por esto los sacrificios establecidos en la misma ley, aquella del carnero ofrecido por la culpa, por el delito, por el pecado. Cristo en la cruz tomó el lugar de todos esos sacrificios establecidos para quitar la culpa por nuestra ofensa al Señor, para quitar el delito, el pecado contra nuestro Dios creador. Recuerda Romanos 3, 23 y 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Hace cuánto? 2000 años atrás en la cruz. Cristo Jesús fue el Cordero perfecto, sacrificado en la cruz para quitar nuestra culpa delante de Dios, nuestro Creador. Por la ley es que llegamos a conocer a Cristo, porque la ley nos condena. Y aun cuando la ignoramos o alguno de nosotros no la conocíamos, no se nos exime de culpa. Somos culpables. Llegamos a conocer a Cristo porque la ley justamente nos dirige a la solución, a la respuesta de Dios. Y esto lo conocemos gracias por la palabra escrita de nuestro Dios, que sostiene que Cristo es el único capaz de librarnos del pecado y el castigo eterno. Nadie más, ni ningún otro medio nos concede estar sin culpa delante de Dios. Siempre y cuando estemos de acuerdo que hemos pecado contra Él. Y que la respuesta de Dios a ese problema Él la dio en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Nadie más ni ningún otro medio nos los concede. Solo su sangre derramada, su cuerpo inmolado, el del Hijo unigénito de Dios. Mi nombre y el tuyo estaban en la lista de culpables. Pero, como leemos en Colosenses 2, Dios, versículo 13, nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo los avergonzó. Y a nosotros confesar nuestro pecado y confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador, eliminó clavando en la cruz todo el acta que teníamos en contra. Y que por supuesto el enemigo en ocasiones usa, si no usaba, para recriminar, para llevarnos a justificarnos a nosotros mismos por obras.
o sencillamente a mantenernos en un sentir de culpa en la que no podemos acercarnos confiadamente a Dios. Cristo los avergonzó públicamente con su victoria. Porque a diferencia de nosotros, Esdras y todos los demás israelitas y aquellos sacerdotes y levitas, toda aquella comunidad, a diferencia de nosotros, Jesús sí obedeció hasta el final. Él sí lo hizo. Se encarnó para transitar este mundo en obediencia al Padre, aprender a obedecer bajo el sufrimiento de la cruz y así así recibir nombre sobre todo nombre, en la que por su nombre somos salvados, somos libertados, somos perdonados, somos limpiados. Y ahora podemos vivir sin culpa gracias a Él. Ahora la pregunta consecuente es, ¿qué atenta contra esa condición sin culpa? Nuestra tendencia a acomodarnos al mundo. Hay que estar alerta, no por miedo, sino por el amor de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, 16 al 18. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Reitero la pregunta, ¿por qué el testimonio de Esdras nos alcanza a nosotros? ¿Quiénes son los paganos hoy? ¿Quiénes son los idólatras en nuestro mundo? El que ama al mundo y las cosas que provienen de él. 2 capítulos antes al capítulo 4, allí en el capítulo 2, Juan escribió, versículo 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y allí en el capítulo 1, versículo 8 y 9, hemos leído que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no solo eso, le decimos a Dios mentiroso. ¿Qué atenta contra vivir sin culpa gracias a Cristo? Es acomodarnos a este mundo. Y Santiago también lo sostiene, según el capítulo 4, versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y por eso los profetas acusaron al pueblo de Dios como prostituirse, como serle infiel a Dios. En la misma referencia de matrimonios mixtos, en la misma referencia de un esposo que le es infiel a su esposa. Cuando Esdras llegó a Judá, descubrió que el pueblo no se había mantenido separado de los pueblos de la tierra, sino que había comenzado precisamente a casarse con ellos.
El matrimonio mixto se había vuelto algo común y los líderes políticos de Judá eran los peores transgresores. 111 de 42.360 personas que vivían en Jerusalén, que habían vuelto repatriados, transgredieron la ley de Dios. 111. Y para algunos esto les traerá alivio, conocer la cantidad. Bueno, no fueron muchos, no fueron tantos, no fueron todos. Ese número es casi nada, solo 111. Pero con esa tibieza, con ese acomodo, se empieza a enumerar razones necias, a justificar el pecado. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 12? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Con esa tibieza comenzamos a dar excusas. Bueno, mis padres eran cristianos y se divorciaron. O no lo eran y les fue bien. No hay varones cristianos en la iglesia. No, hombre, si conocieras, las muchachas cristianas son demasiado exigentes. Incluso llegamos a usar textos bíblicos para así domesticar la conciencia. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El testimonio de Esdras nos alcanza para no seguir perdidos, ni mucho menos para que otros se pierdan. La sección de Esdras 10 termina con el capítulo 44. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas y fueron expulsados de la tierra prometida. Dios no tiene nietos, solo hijos. Y son hijos no por apellido, estatus económicos, logros personales, sino por aceptar precisamente que eran enemigos de Dios, que estábamos lejos de Él, que no lo buscábamos correctamente y que solo Dios nos dio vida en Cristo Jesús, al Él morir en la cruz como ofrenda perfecta por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestros delitos. Solo es posible vivir sin culpa gracias a Cristo. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Que confiese su pecado, quien ignoró la palabra acerca del yugo desigual. Y viva su matrimonio en la paz del Señor a partir de su perdón. No para enorgullecerse de su pecado y que al final no pasó mucho o no pasó nada. No para enorgullecerse, sino para que otros no repitan el pecado. Dice Efesios, capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hoy no tenemos que ofrecer o matar ningún carnero, pero sí hay que obedecer. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Y quién es el ejemplo? Así como Cristo hace con la iglesia. Verso 33, en todo caso,
cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y le dice en el capítulo 6 a los hijos: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Esos son los mandamientos que en Cristo Jesús Dios nos liberta de culpa para vivir con libertad su palabra. Y así, en lo que parece trivial y que incluso se vive en lo doméstico, a puerta cerrada, la intimidad del hogar, son los pequeños pasos de fe para justamente obedecer a Dios fuera en el mundo. El libro de Esdras inició con el megaproyecto de la reconstrucción del templo de Dios, destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después Ciro conquistó Babilonia según la profecía de Jeremías, y el Señor movió su corazón para que los judíos regresaran a Jerusalén. Y en esa agenda divina, el Señor tenía a Esdras, el sacerdote y maestro, para restaurar la identidad del pueblo de Dios en torno a la palabra. Dios no las obsequió. Dios no la obsequió para conocer que el pecado conduce a la muerte, mientras que su palabra, hecha carne, nos conduce a la vida y a la vida eterna. Gracias a Dios por su palabra, que en ella conocemos lo que está escrito en Hebreos 7, 27 y 28. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Jesús no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro maestro. Nos debemos a Él, nos rendimos a Él, volvemos a Él para continuar sin culpa y sin pecados. Él nos limpia de toda maldad y nos sostiene ante el mundo. Por medio de Él, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y la acta que nos lleva a la culpa fue clavado en la cruz. Y allí, como testimonio al infierno, de que en Él hay libertad, de que vivimos sin culpa gracias a lo que Él hizo. El infierno nos podrá acusar. Nos acusarán de odio, de falta de amor, por denunciar los pecados según las Escrituras y advertirles que están lejos de la gloria de Dios. Y esto incluso dentro de la iglesia. No se sorprendan de ello. Lo que hacemos, lo que predicamos, lo que enseñamos, tenemos que hacerlo por Cristo. Y estamos sin culpa para hacerlo gracias a Cristo. Dice el Salmo 32. Mientras callé, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Solo sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Palabra de nuestro Señor. Y con esto en mente, quiero invitarles a entonar esta canción